Buenas tardes, buenas noches o buenos días, de acuerdo como vayas a escuchar y ver el programa del día de hoy. Este es el programa número 95 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 11 de octubre del 2020, de la tercera temporada de Palabra de Pueblo. Así que te damos las bienvenidas si te sumás en el día de hoy y te doy las gracias si lo haces semana tras semana escuchando nuestras emisiones que hacemos de este Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Te paso a contar cuáles son nuestras redes sociales para que puedas ver los programas anteriores. Esos son Facebook, Palabra de Pueblo, Instagram, @Palabra de Pueblo, Twitter, @Palabra Pueblo y nuestro canal de YouTube, Palabra de Pueblo. Ahí podés ver y revivir todos los programas anteriores de la primera, de la segunda y también los de esta tercera temporada de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Ahora te cuento cuáles son los temas que vamos a hablar en el día de hoy. Serán todos recordatorios porque ha sido una semana de recuerdos y ellos son, hablaremos de lo que fue el natalicio del padre Mujica y lo que fue su obra evangelizadora. Hablaremos también de lo que fue otro natalicio, nada más y nada menos que de Juan Domingo Perón y lo que fue para la historia argentina, su presencia en ella. Para finalizar con lo que recordamos, pero esta vez no es un natalicio, sino que lo que fue el asesinato de Ernesto Che Guevara, así que un 9 de octubre del hace 53 años. Así que presentado así, este es el programa número 95 de Palabra del Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 11 de octubre del 2020. El primer tema que habíamos anunciado es lo que será la celebración de lo que son los 80 años del nacimiento de Carlos Mujica, más conocido como el padre Mujica, y su nombre verdadero o completo, podemos decir, era Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, que nació en Buenos Aires el 7 de octubre de 1930 y fue asesinado en Villaluro el 11 de mayo de 1974. Mujica fue un sacerdote y profesor argentino que estaba fuertemente vinculado al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y que también formó parte de las luchas populares de Argentina durante la década del 60 y la década del 70. Su apostolado, Mujica se caracterizó, ¿no?, por ser un hombre que hacía siempre referencia a la opción preferencial por los pobres y a su principio fundamental, lo que fue la teología del pueblo, formando parte de la conocida teología por la liberación de la Iglesia Católica. Su mayor parte y labor comunitaria tuvo lugar en la Villa 31 de Retiro y allí fundó la parroquia conocida como Cristo Obrero, ya que además de eso también fue uno de los fundadores del movimiento conocido como Cura Villeros. Carlos Mujica lamentablemente fue asesinado a balazos después de celebrar misa en la iglesia de San Francisco Solano en Villaluro en 1974, lamentablemente por un grupo parapolicial de la AAA en aquellos momentos oscuros de la dictadura. Luego del 2 de julio del 61, donde estalló una bomba frente al edificio donde vivía los padres de Carlos Mujica, y que 4 desconocidos se presentaban en la Villa de Retiro en busca del sacerdote, Carlos pronunció una frase que se citaría como un testamento espiritual y que tomó difusión luego de su muerte. Así dijo Carlos Mujica, ¿no? Nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio que merezco de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición. Mujica creó varias oraciones propias, entre ellas se cuenta la siguiente, de 1969, reiterada hoy por los curas villeros. Y lo que es su propio evangelio que había escrito él, ¿no?, y que lo leía durante todas las mañanas cuando se levantaba. Y este es el siguiente. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a chapotear en el barro. Yo me puedo ir, ellos no. Señor, perdóname por haber aprendido a soportar el olor de aguas hervidas, de las que puedo no sufrir, ellos no. Señor, perdóname por encender la luz y olvidarme que ellos no pueden hacerlo. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie puede hacer huelga con su propia hambre. Señor, perdóname por decirles, no solo de pan vive el hombre, y no luchar con todo para que rescaten su pan. Señor,
quiero quererlos por ellos y no por mí. Señor, quiero morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Señor, quiero estar con ellos a la hora de la luz. Uno de los grandes sacerdotes que ha tenido la Iglesia Católica Argentina, que lamentablemente fue asesinado por un grupo de militar, paramilitar y parapolicial de la última dictadura aquí en la Argentina. Vamos a recordarlo con un video que seguimos a continuación. Me preguntaban cómo se hacía la revolución, en primer lugar, cómo se lograba la liberación. En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores, y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes ingresen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Popular un Progreso, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada, que ponga en peligro los bienes de las personas y de la... El segundo tema que vamos a desarrollar es el que habíamos anunciado y es nada más y nada menos que recordar el natalicio de Juan Domingo Perón, allá por el 8 de octubre de 1895, y que este jueves se cumplieron 125 años del nacimiento de Juan Domingo Perón allá en la ciudad de Lobos, aquí en la provincia de Buenos Aires. Así que recordamos a Juan Domingo Perón, que fue 3 veces presidente de la Nación Argentina y es el fundador del peronismo, el movimiento peronista, uno de los movimientos más populares e importantes de la historia argentina. Además de recordar y establecer que fue el primero en ser elegido por el sufragio universal, ¿no? El voto masculino y femenino. Hacemos referencia a que participó en la revolución del 43, que dio finalización a la década infame. Luego estableció una alianza con las corrientes sindicales socialistas y sindicales revolucionarias. Ocupó en esos años la titularidad del Departamento de Trabajo, luego la Secretaría de Trabajo y Previsión. También fue parte del ministro de Guerra, siendo él ministro de esa cartera, y luego la vicepresidencia de la Nación. Desde los 2 primeros cargos tomó medidas para favorecer a sectores obreros y hacer efectivas leyes laborales, impulsando convenios colectivos, así como el Estatuto del Peón del Campo, tribunales de trabajo y extensión de jubilaciones a empleados del comercio. Estas medidas le ganaron el apoyo del movimiento obrero y hizo que confrontara con los sectores empresariales de altos ingresos, así como directamente con el embajador de los Estados Unidos, Sprit Braden. Por eso se generó que a partir del 45 un amplio movimiento se ponga en su contra. En octubre de ese mismo año, un grupo palaciego lo forzó a renunciar y lo depuso en sus cargos, disponiendo también su arresto. Lo que desencadenó que el 17 de octubre de 1945 una gran movilización obrera que reclamó su liberación logre con ello que sea sacado de la prisión donde se encontraba en la isla Martín García. Este mismo año se casó con María Eva Duarte, quien desempeñará ella un papel importante, como sabemos, en la historia y la política argentina. Posteriormente será presidente de la Nación cuando en 1946 resulte triunfador. Así que, y luego será reelegido como presidente y volverá para los años posteriores luego del exilio. Pero eso es otra historia del peronismo y con esto vamos a recordar lo que es el nacimiento de Juan Domingo Perón hace 125 años con el próximo video que realizamos a continuación. Se retira el presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón de la Casa Rosada. Nosotros en este día especial que despedimos el año 1973, preñado de grandes acontecimientos en nuestro país, queremos mostrarles una vez más lo que ocurre a diario frente a la Casa de Gobierno y durante el trayecto que realiza el general Perón hasta Gaspar Campos.
Se renuevan los aplausos, los vítores. Y llega el presidente de la Nación, su esposa. Este es el saludo que recibe de los pequeños vecinitos. ¿Qué impresión tiene de la reacción que demuestra la gente cuando usted va a casa de gobierno, va a casa de trabajo? Y bueno, que el pueblo está contento, eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno. La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Es como suele decir usted, general, lo mejor que tenemos es el pueblo. Exacto. Y bueno, sí, él es el que hace todo. Nosotros dirigimos, pero el que pone el lomo es él. El último tema que hablaremos en el día de hoy es lo que tiene que ver, no esta vez ya con un nacimiento, con un natalicio, sino con un asesinato. Y recordamos así lo que pasó con Ernesto Che Guevara el 9 de octubre de 1967 en la higuera de Bolivia. Antes de eso vamos a hablar de que Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, fue un médico, político, guerrillero, escritor y periodista también, revolucionario, argentino, cubano, que se desarrolló en la Revolución Cubana de allá de 1959, ¿no? Fue uno de los ideólogos y comandantes de esta revolución y participó del lanzamiento armado hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios altos cargos de su administración y de su gobierno, sobre todo fue parte del área económica, siendo presidente del Banco Nacional Cubano y director del Departamento de Industrialización del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Y también se desempeñó como ministro de Industria. En el área diplomática también actuó como responsable de varias misiones internacionales. Fue un convencido de la necesidad de extender la lucha armada en todo el tercer mundo, así como impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército de Bolivia en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Así que vamos a recordar lo que fue Ernesto Guevara y lo que fue para Latinoamérica su presencia, así como se desencadenó este asesinato por parte del ejército boliviano y también de la CIA del guerrillero cubano Ernesto Guevara el 9 de octubre de 1967. Esto ha sido el programa número 95 de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo, del día 11 de octubre del 2020. Así que muchas gracias a los que han estado del otro lado, a los que se suman, le damos la bienvenida y nos volveremos a encontrar en otro programa en la próxima semana de Palabra de Pueblo, Voces de los de Abajo. Así que hasta dentro de 7 días en una nueva emisión y un nuevo